Bueno, muy buenas tardes, estimados colegas. Muchas gracias por asistir a esta nueva edición de Café Nos Acompañamos. Como ustedes están acostumbrados, pues generalmente estos eventos los modera nuestro coordinador de desarrollo profesional docente continuo, Cristian Correa, pero él no nos puede acompañar el día de hoy y me pidió el favor de moderar. Entonces, pues tengo el gran honor de moderar este café y más con un tema tan importante que yo sé que todos los docentes conectados, sea de PIFLE, sea multilingüe, les hace pues como un tema crucial. Y tenemos aquí pues a un experto en la temática, nuestro querido profe Edgar, que se que investiga estas temáticas con frecuencia. Entonces, vamos bueno, primero, antes que de ello, pues como para los profes, como hay tanto profe en el PIFLE, no faltará el profe que de pronto aún está cuestionándose, preguntando qué es el café Nos Acompañamos. Entonces, para los que no saben, o será de pronto su primer encuentro, son espacios que ofrecemos cada 2 semanas, ¿sí? Desde la coordinación, desarrollo profesional, donde compartimos diferentes temáticas, ¿sí? Diferentes temas que nos competen a todos y que nos ayudan a enriquecer nuestras prácticas docentes. Ahora sí, entonces, con esto en mente, vamos entonces con nuestro comentarista, nuestro experto hoy. Adelante, profe Edgar, bienvenido. Gracias, Sebastián. Buenas tardes y bueno, sí, también para mí pues es muy grato aceptar la invitación a hablar de estos asuntos que sé que son importantes, pues que a mí me convocan bastante. Y pues voy hoy a hablar sobre el asunto de las rúbricas. En general voy a compartir algunos principios generales, incluyendo algunos principios generales de la evaluación que de pronto se conectan con el tipo de rúbrica que nosotros utilizamos en el PIFLE. Y bueno, tengo algunos ejercicios prácticos al final, sencillos. De pronto contarles que es un primer taller y que vamos a tener luego otro taller en donde vamos a hacer algo más práctico, yo creo, que sería pues como ya crear rúbricas para intereses que tengamos directamente, puede ser en el PIFLE, que queremos adaptar, hacer ajustes a alguna de las rúbricas o en otros programas para otro tipo de, digamos, de diseños curriculares, pues cómo podríamos hacer eso. Entonces, para invitarles también a todos y a todos a que se unan a ese taller. No, creo que la próxima semana, Sebastián, no me acuerdo bien si es la próxima o dentro de Es 15 correcto, días. sí, se me escapó ese detalle, muy importante, por cierto, estimados colegas profes. Hoy la charla será a principios de las rúbricas y para la próxima semana el siguiente café va a conectar muy bien con esta temática porque ya es elementos para configurar, para ajustar, ¿cierto? Para adaptar, si se quiere, las rúbricas que manejamos en nuestras prácticas, sí. Bueno, entonces, ya sin más preámbulos, voy a compartir la presentación. Eh, Me avisan si la pueden ver. Sí, Sí, perfecto, Ok, la rúbrica, gracias. principios. Listo. Entonces, digamos, así se llama la presentación y tenemos pues una agenda. De pronto me voy a pasar algunas cositas, dependiendo, pues no somos tantos, yo creo que podemos más bien llevar a cabo una especie de conversación, donde ustedes me pregunten en determinado momento o hagan comentarios desde su experiencia sobre estos temas que voy a ir tratando. Pues algunos conceptos básicos generales, luego de la rúbrica más de manera específica los tipos, partes de la rúbrica, usos de las rúbricas, el constructo que es un asunto súper importante en la evaluación, ¿qué es eso? En las rúbricas, ¿dónde podemos identificar el constructo de lo que se está evaluando? El constructo tiene unas dimensiones, ¿cierto? Una más teórica, una más práctica, son ese modelo y ese marco. No sé si alcancemos a hablar un poco sobre cualidades de la evaluación que la rúbrica ayuda a fomentar y saltar a los ejercicios prácticos. Entonces, digamos que el objetivo principal de este taller es pues como recordar, ayudar a la comprensión de estos conceptos. Pues de todas maneras, todos nosotros, sea de multilingüe o sea en el PIFLE, hacemos uso de rúbricas y si estamos trabajando en otros programas en donde se lleva a cabo
evaluación de la competencia comunicativa o de otros constructos en la evaluación de lenguas extranjeras, pues todo esto va a ser importante recordarlo. Hay algunos primeros conceptos generales que quería, pues seguramente que ustedes conocerán muchas de estas cosas, pero pues más bien como a modo de repaso, entonces existe generar una, digamos, diferencia entre lo que es el testing o las pruebas estandarizadas, el assessment, y que en todo caso estos dos conceptos están relacionados con la enseñanza, ¿cierto? Forman parte, deberían, diría yo, estar integrados a la enseñanza. Entonces, digamos que para definirlos en un primer momento, que es un test o que es una prueba, según Brown, nos habla que es un método, ¿cierto? Es un método para medir. Entonces, digamos, cuando estamos hablando de pruebas estandarizadas, se utiliza mucho este término de medir. En la evaluación en el aula, creo que preferiríamos hablar de valorar en lugar de medir, ¿cierto? Ya sabemos que evaluar en el español es un término que puede ser ambiguo porque se puede referir a diferentes procesos. Puede ser el de los exámenes estandarizados o puede ser lo que yo llamaría hoy valoración, que más bien se refiere a un proceso en donde se recolectan evidencias de lo que los estudiantes, por ejemplo, pueden hacer en términos de comunicarse en una lengua extranjera para luego con base en unos instrumentos, con base en unos criterios, hacer inferencias, sacar conclusiones sobre lo que los estudiantes pueden hacer, pues con motivos que pueden ser sumativos, es decir, de decisiones que se toman en determinado momento, por ejemplo, sobre si el estudiante mm, pasa a un siguiente nivel o no, o en una unidad que requiere revisar, y que digamos cuando estamos hablando de test o de una prueba es en general digamos que el objetivo es mucho más sumativo que formativo, ¿cierto? Entonces, como les decía, hay algunas palabras claves aquí, por ejemplo, este asunto de que es una técnica a la evaluación, eh, que utiliza instrumentos, que utiliza dispositivos, dispositivos, por ejemplo, para calificar, lo que llaman scoring devices, que por ejemplo pueden ser las escalas, ¿cierto? Las escalas de calificación, que son parte importante de lo que vamos a tratar hoy. Eh, la, la- un examen pues mide capacidades generales o mide competencias o mide objetivos específicos para comunicar unos resultados. ¿Sí? En las pruebas, digamos que a veces tenemos la integración de evaluación de diferentes constructos. Puede ser el conocimiento, si es una prueba, digamos, tipo tradicional, en donde uno pudiera estar de alguna manera revisando si los estudiantes han entendido algún concepto, o puede ser, como en el caso de las rúbricas, el desempeño de los estudiantes en la escritura o en la producción oral, por ejemplo, ¿cierto? Y digamos, en general la evaluación, pero digamos en un examen está más, claro, o hay una mayor integración de diferentes constructos, como por ejemplo el vocabulario, la pronunciación, la competencia lingüística, etcétera. Muchas veces se integran en una misma prueba. Ven que, por ejemplo, hablé ahorita de constructo y me referí a diferentes asuntos, por eso es que les decía que este concepto de constructo puede ser ambiguo, entonces ahora lo vamos a aterrizar un poquito. Eh, mm, digamos, por el contrario, o frente a esta definición del testing que se hace con las pruebas estandarizadas, podemos hablar también del assessment, ¿cierto? Que yo he decidido llamarlo valoración. Pues, si ustedes tienen alguna otra, algún otro término que utilicen y lo quieren compartir,
En todo caso, cuando hablamos de assessment, hablamos de un proceso continuo que está ligado, conectado al aprendizaje, ¿sí? Porque las pruebas estandarizadas a veces no necesariamente están conectadas al proceso de aprendizaje, pueden ser pruebas de certificación, y que en general el assessment no se refiere necesariamente a un solo episodio o a un solo procedimiento, sino que puede también eh, tomar o hacer uso de diferentes procedimientos con el fin de, digamos, en un periodo de tiempo, dentro de un sistema ya más bien, recolectar información suficiente para decidirse, eh, como les digo, hacer conclusiones, sacar conclusiones, sacar inferencias sobre lo que los estudiantes han logrado en ese determinado tiempo. Entonces, esa es una primera diferencia que me parece importante. Las rúbricas de pronto las conocemos más en el ámbito del aula, pero realmente se utilizan tanto en el aula como en pruebas estandarizadas. Bueno, entonces aquí voy a hablar también de dos aspectos que hay que tener muy en cuenta cuando uno define un procedimiento de evaluar. En este caso vamos a hablar de la rúbrica, ¿cierto? Y vamos a hablar de dos asuntos, del cómo y del qué se evalúa, ¿cierto? Entonces, digamos que existe una multiplicidad de formas de procedimientos de evaluar, ¿cierto? Me disculpan que aquí se me fue esta en inglés. Pueden ser, a veces hablamos de tradicional o alternativo. Me gusta como hacer esta diferencia de qué se habla cuando se habla de tradicional. Pues en general se habla de pruebas que están planeadas de manera sistemática para ser tomadas de cierta forma con un tiempo determinado, que generalmente son pruebas con esto que se llaman ítems o tareas de preguntas con digamos, multiple choice, con preguntas Selección múltiple. cerradas, ¿cierto? Sí, opción múltiple, y que en general, digamos, son sumativas, sí, lo que hacen es rankear muchas veces a los individuos o con ella se define, por ejemplo, un nivel con respecto al marco común europeo, pero también puede ser un examen final, lo que llamamos nosotros parciales en la universidad, también puede estar dentro de un, digamos, formato tradicional. Ahora, ¿qué es lo alternativo? Es lo alternativo en términos generales a lo tradicional. Es decir, nosotros podríamos incluso tener una prueba estandarizada, pero el hecho de no llevar a cabo la prueba con esa forma tradicional podría ya determinar que sea ya una prueba, si bien es un examen, que se esté más bien moviendo hacia lo que llamamos alternativo. Voy a ponerles un ejemplo, que ese examen lo estén desarrollando los estudiantes en pequeños grupos, en donde ellos pueden abrir, hacer uso de recursos, mediación, bien sea tecnológica o pues, recursos multimodales o con los compañeros para desarrollar eh, un examen de estos. Podría ser un examen que es, habiendo sido de pronto planteado de manera tradicional, se puede volver alternativo. Asimismo, ahí hay unos ejemplos, ¿cierto? En general, la evaluación del desempeño, los portafolios, la evaluación en el aula, muchos tipos de evaluación en el aula. De pronto no habían escuchado hablar, de pronto no han escuchado hablar de accommodations. Eso se refiere a pruebas estandarizadas que se acomodan en ciertos contextos para ser justas. Voy a poner un ejemplo en contextos en donde hay estudiantes de países que son inmigrantes en este país y que hablan de pronto una lengua que no es la lengua del país. Se pueden hacer ese tipo de ajustes para permitir que los estudiantes puedan responder a temas, por ejemplo, matemáticas, que podrían tener un conocimiento desde sus países, pero que la lengua puede ser un obstáculo para que ellos demuestren lo que realmente saben. Entonces hay pruebas que se ajustan de esa manera, eso se le llama accommodations. Todo lo que es evaluación auténtica, digamos, lo que se llama para propósitos específicos, por ejemplo,
estaría dentro de lo alternativo y también lo que se llama evaluación dinámica, que es el ejemplo que les di sobre eh, permitir que los estudiantes desarrollen una prueba en grupos. Aquí hay una lista, ¿cierto? Portafolio, evaluación por pares, autoevaluación, digamos, para hablar un poco más de las diferentes formas, de los diferentes procedimientos, múltiples procedimientos que se pueden utilizar para hacer evaluación, no solamente en el aula de las lenguas, pero en otros contextos, ¿cierto? Bueno, hay unos autores que les gusta caracterizar o categorizar a las pruebas en estos tres tipos. También, digamos, vale la pena, digamos, conocer esto, ¿cierto? Los llaman pues evaluaciones de respuesta seleccionada, que son las evaluaciones, digamos, que tienen respuesta cerrada, como este tipo que les estoy mostrando allí. Algunas que están como en el medio entre una respuesta abierta completamente y una respuesta cerrada, que son aquellas en donde se les pide que rellenen, que completen asuntos que están en blanco dentro de la prueba, y las pruebas de desempeño, que generalmente son más abiertas, que son con prompts, ¿cierto? Y donde el estudiante o la persona que va a ser evaluada debe demostrar a través de la realización, por ejemplo, de un escrito de cierto género, con cierta estructura, por ejemplo, qué tanto sabe sobre lo que se le está evaluando, ¿cierto? Y ya hay unas que son muy abiertas, que, digamos, por ejemplo, las conferencias, que es cuando uno podría encontrarse con el estudiante, a hablar sobre cómo le ha ido. Bueno, esto estamos tomando categorías que no solamente entran dentro del área de las lenguas extranjeras, ¿cierto? Son categorías en evaluación que se utilizan también en otros temas, en otras materias, pero que también se pueden aplicar, ¿cierto? Los portafolios son uno de ellos. Y bueno, la autoevaluación y evaluación con los compañeros, en donde uno permite que hable, digamos, sobre lo que ellos encuentran, sus juicios sobre lo que los compañeros hacen. Entonces, eso sobre el cómo se evalúa. Ahora, el qué es lo que se evalúa es lo que llamamos el constructo, ¿cierto? Y también existen diferentes constructos. Uno de ellos es la competencia comunicativa, ¿cierto? Que ya la vamos a mirar un poco con más detenimiento porque es la que nos convoca a nosotros, pero en general el constructo se refiere al qué en la evaluación y, como les decía antes, tiene tanto una dimensión teórica, que es el modelo en sí. Digamos, cuando ustedes les dicen el marco común europeo y les hablan de las competencias comunicativas, así en plural, el marco común europeo es un modelo teórico muy amplio eh, de lo que significa comunicarse, en donde hay explicaciones teóricas sobre lo que es, por ejemplo, la producción o expresión, la comprensión, la mediación, etcétera, además de las competencias, define habilidades, etcétera. Eso es un modelo. Ahora, cuando nosotros vamos al aula, nosotros decidimos de ese modelo qué vamos a evaluar, y eso es lo que uno lo llama el marco, ¿sí? Cuando ustedes ya tienen una tarea en donde dicen, bueno, aquí se va a evaluar a través de la escritura de un perfil, qué tanto el estudiante puede hacer un escrito, crear un texto en donde se comunique para cumplir ciertas funciones comunicativas, como presentarse, dar información personal o hablar sobre sus actividades en la universidad, por ejemplo. Entonces uno empieza a crear un marco en donde ya hay una tarea determinada y hay unos asuntos de ese modelo que uno ha definido, que son los que se van a evaluar. Esto, digamos, que es una forma bastante técnica de ver el constructo en la evaluación, ¿cierto? Porque podríamos también hablar de constructos como la participación. De hecho, es un, es un tema del que me gusta a mí a veces como proponer cuando hago estas charlas, ¿cierto? Si ustedes fueran a evaluar su participación, o vamos a crear un instrumento, una rúbrica, en este caso, que es lo que queremos construir para evaluar la participación, pues, ¿qué evaluarían allí, cierto? ¿Qué es lo que para nosotros es la participación? De pronto tenemos
una mayor claridad o una experiencia en la práctica que nos permita discutir entre nosotros, en el caso con los estudiantes, bueno, en términos de participación que vamos a evaluar acá y comenzar a hablar sobre, bueno, qué es participar, es hacer preguntas, es haberse preparado, es haber hecho las actividades, es presentar dentro, bueno, qué es lo que vamos a evaluar, ¿cierto? Esto para ilustrar lo que es un constructo. La participación puede ser un constructo de la evaluación, ¿ok? Lo que estamos aquí, lo que está en el segundo párrafo, habla más bien de la importancia del constructo en la validez, ¿cierto? El constructo es un aspecto súper importante en la validez porque es el que nos da la evidencia de que lo que estamos evaluando si es válido, si es eso, es lo que queremos evaluar. Otros ejemplos de constructos, miren todo lo que tenemos aquí. Por ejemplo, la sintaxis. Uno podría estar evaluando solamente dimensiones de las competencias, ¿cierto? O habilidades específicas, como la puntuación, por ejemplo. Si desarrollaron la puntuación, y entonces yo pienso una tarea en donde ellos, mis estudiantes, ellos y ellas, puedan demostrar que saben utilizar los puntos y las comas, por decir, ¿cierto? Bueno, ahí tienen una lista de cantidad de constructos, pero de pronto nosotros nos vamos a concentrar un poco más en esto que llamamos la competencia comunicativa, ¿cierto? Aquí algunos ejemplos, por ejemplo, en lectura, que se evalúa, mire que la comprensión lectora por sí es un constructo, ¿cierto? Tomando como ejemplo a Brown, quería mostrarles algunas habilidades que uno se supone desarrolla cuando está aprendiendo lectura en lenguas extranjeras y que algunas de estas son habilidades que llamamos bottom-up, que van, digamos, de esos niveles de significación que tiene en la escritura de la palabra, la oración, la frase, etcétera, en este caso hasta llegar a poder entender en una lectura cuál es el género que estamos eh, tratando de comprender y dentro de ese género, la estructura que tiene ya asuntos como evaluar la idea principal, encontrar la idea principal, encontrar ideas secundarias, etcétera. Todo esto son constructos, diferentes constructos que se evalúan. Bueno, algunos de ellos son observables, ¿cierto? Otros no lo son. Entonces ahí tenemos el asunto de que en, eh, en las lenguas extranjeras uno puede evaluar comprensión o producción. Pues ejemplo de lo que se observa es la producción. Entonces, la producción se observa a través del desempeño de los estudiantes, por eso es que decimos que las tareas que nosotros evaluamos en el PIFLE son tareas con base en el desempeño. De pronto, si hay algún comentario o pregunta en este momento, yo voy a mirar el chat a ver si hay algo o me ayudas de pronto con esto, Sebastián, si hay alguien en el chat haciendo alguna pregunta, pues porque no lo veo, ¿cierto? Yo estoy aquí pendiente, no, hasta el momento no había ninguna pregunta, pero adelante, colegas, si alguien desea comentar, preguntar, aquí estaré muy atento para transmitirle la pregunta a profe Edgar. ¿Listo? Listo. Entonces, digamos que es importante entender qué es la evaluación del desempeño, justamente porque es lo que evaluamos sobre mayormente en lo que llamamos rúbrica y que ahora vamos a ver una definición, ¿es cierto? Uno evalúa ese desempeño sobre todo en la expresión o producción, ¿cierto? Uno evalúa lo que se llama una competencia, ¿cierto? La competencia es como, digamos, que un punto entre lo que yo conozco, lo que yo sé de la lengua, y lo que yo puedo hacer con ese conocimiento cuando me comunico. Les voy a poner un ejemplo. Puede que yo tenga un conocimiento de la gramática del inglés y yo sepa que se agrega la S en la tercera persona y que digamos hay unos cambios morfosintácticos, etcétera. Pero cuando yo voy a hablar, esto no me permite eh, comunicarme en realidad. Entonces digamos que ahí hay unos conocimientos y de pronto unas habilidades más dentro de esa componente que es el componente lingüístico, pero no es suficiente para demostrar que yo me puedo comunicar cuando hablo o cuando escribo. Entonces se necesitan haber desarrollado otras habilidades
Y ese conocimiento, esa práctica, esas habilidades, cuando se ponen en juego para uno demostrar que se puede comunicar, es lo que se llama competencia. El desempeño puede que no indique la verdadera competencia porque hay aspectos psicológicos, afectivos que pueden afectar a quien está llevando a cabo digamos, se está desempeñando, el que está desarrollando la tarea. Y yo creo que todos hemos pasado por eso, ¿cierto? No solamente en producción, también en comprensión, que está uno de pronto amaneció un poco enfermo o tiene algún problema y eso le impide, o los estudiantes cuando están tan nerviosos que luego se bloquean y no pueden demostrar lo que saben. Por eso es importante tener también en cuenta estos aspectos cuando uno va a evaluar, ¿cierto? No solamente pues tener el instrumento, esta es la rúbrica muy bien diseñada, lo que se llama sólida, pero también hay aspectos en la evaluación en general que hay que tener. Finalmente, pues digamos, ya cuando estamos hablando de competencia comunicativa como tal, no es solamente la expresión, sino también la comprensión. Entonces es por eso que en los sistemas evaluativos, en los programas, se integran la comprensión y la producción y en general uno podría integrar diferentes formas y procedimientos evaluativos para tener suficiente evidencia. Eso es siempre lo que uno quiere hacer en evaluación, tener evidencia de lo que los estudiantes pueden hacer. Profe Edgar, permítame Sí, un instante. Te sí, voy a transmitir una pregunta que nos hizo el profe Edward en el chat y ya usted me dirá si lo crees pertinente responderlo aquí inmediatamente o de pronto más adelante en su presentación. Se lo leo. Lo que nos plantea el profe Edgar es, tengo dificultad con el audio. Bueno, esta parte pues aclarando de que nada más por texto. Él dice, me llama la atención la parte de accommodation que usted nos comentó ahora, el tema ujú, de ajustar o de adaptar la actividad. Cuando hay contextos de necesidades especiales de parte de estudiantes o discapacidades, ¿cierto? Entonces dice él, si bien he tenido experiencia con este tema, siento que nunca estoy totalmente preparado para hacer dichos ajustes y debo consultar a alguien que me ayude con eso. ¿Qué sugiero que se debería tener presente en estos casos para lograr mejores espacios de aprendizaje? Bueno, y aprovecho aquí, ya que Edward comenta esto, pues yo también les confieso, colegas, que a mí me sirve, pues me caería como de anillo al dedo esta respuesta porque estoy dando un curso inglés 2 y tengo justamente un estudiante invidente y en mi caso pues es primera vez que tengo un estudiante invidente en el PIFLE, entonces bueno, también aprovecho, meto la cuchara y me uno a esta pregunta. ¿Qué sí, sugerías ahí o de sí. pronto tienes alguna experiencia, profe Mire, Edgar, en esos temas? sí, sí tengo, sí, más de una experiencia. Como en todo, hay que trabajar eh, con las personas expertas en esos otros temas, ¿cierto? Digamos que si nosotros tenemos una experticia en la enseñanza de las lenguas y en la evaluación de los aspectos que se evalúan en las lenguas, cuando tenemos una persona con estas limitaciones, o bueno, me perdona si no utilizo los términos políticamente correctos, la verdad a veces patino un poco con ellos, lo que uno debe hacer es trabajar con las personas expertas. Con respecto a experiencias, yo tuve la experiencia de tener en dos oportunidades, una estudiante en las prácticas cuando trabajaba en la escuela, en la licenciatura, que era invidente. Me reuní con las personas en ese momento, que eso ya hace unos bastantes años atrás, existía creo que todavía en la biblioteca central hay un espacio donde los invidentes tienen para que se les apoye, ¿cierto? Entonces, yo me reuní con las personas que estaban allí, ellos, de hecho, también con un estudiante que iba a presentar un examen, también este era un estudiante, no me acuerdo si era maestría o doctorado invidente, ellos me transcribieron a braille toda la prueba, ¿cierto? Y me daban pues como con la otra estudiante ideas sobre cómo trabajar con ella, sí que trabajar pues a través de los audios, que ella se preparara con los audios para, ya que no, digamos, era limitada con la lectura, etcétera. Pero les cuento que fue un reto muy grande y recuerdo muy bien que el profe este que les contaba que estaba haciendo el doctorado, la maestría, de hecho cuando entregamos la prueba en braille, me dijo, profesor,
casi ya nosotros no lo utilizamos, eso está obsoleto. Y sobre todo, digamos, por ejemplo, para tener los, digamos, encontrar las preguntas, si usted en el texto está subrayando algo que hay que ver, nosotros no podemos encontrar esa frase o lo que, a lo que se refiere. Claro, hoy en día ustedes ya saben la tecnología que tenemos, ya saben que lo de las personas invidentes tienen tecnología que les permite, que les lee las pruebas, ¿cierto? Que, entonces ahí uno se Sí, ayudaría con esto. Y la otra experiencia que les comento así rápidamente es porque de la lengua de señas, del programa de lengua de señas, nos pidieron aquí en la unidad, yo sé, no sé si saben, pero yo trabajo con la unidad de evaluación y certificación, y nos pidieron que los acompañemos en la elaboración de una prueba. Entonces hemos tenido la oportunidad de reunirnos con ellos y de ver cómo es que ellos plantean las diferentes tareas, ¿cierto? Entonces estamos hablando de tareas como lo vamos a hablar hoy, ¿cierto? Entonces, pero las tareas pueden ser de interpretación dependiendo de lo que iba, en este caso, por ejemplo, iban a contratar algunos intérpretes de lengua de señas, entonces les pedían que grabaran el video con unas instrucciones dadas y evidentemente los evaluadores tienen que ser expertos en el asunto para poder determinar. Pero hay unas cosas básicas, asuntos básicos que sí son transversales. Le daría pues como mi respuesta, me parece apropiado que la hayan hecho porque luego no voy a volver a hablar de este tipo de asuntos, ¿cierto? Bueno, estaba hablando de las triangulaciones, sí, yo creo que esto lo podemos pasar y vamos entonces a la rúbrica. Entonces, yo les voy a presentar tres definiciones de rúbrica. ¿Por qué se las voy a presentar? Porque cuando nos hablan de rúbricas ya tenemos una idea, ¿cierto?, de qué es una rúbrica. Una de esas ideas que tenemos está en esta definición. Un dispositivo de calificación que especifica las expectativas de desempeño y los distintos niveles en que los alumnos pueden realizar una habilidad concreta. Entonces, aquí ustedes inmediatamente pensarán en esa tablita con unos niveles de desempeño, ¿cierto? Y que de pronto tiene lo que nosotros llamamos unas dimensiones. En la rúbrica, las dimensiones son esos aspectos que se evalúan del constructo, ¿sí? Vamos a decir, yo voy a evaluar una producción o una expresión escrita, ¿qué aspectos voy a evaluar? Bueno, entonces puede que evalúe la coherencia y la cohesión, ¿sí? La creación de párrafos, la puntuación, también la gramática o digamos la sintaxis, la formación de oraciones. Entonces, eso es cada uno de esos asuntos de los que estoy hablando, el manejo del vocabulario, nosotros las llamamos dimensiones en rúbrica. Esas son las dimensiones que voy a evaluar en esta rúbrica, las dimensiones de ese constructo. Y creo de esa manera lo que les estaba contando anteriormente, que llamamos nosotros el marco. Voy a ver si esto me funciona acá para presentar. Ustedes tienen esto de pronto compartido, ¿cierto? Voy a poner un poquito grande, si lo quieren luego mirar. Estas son unas sí. escalas que nosotros hemos eh, diseñado aquí en la unidad. Estas Pregunto, escalas que perdón, les Edgar, estoy... profe, Sí. ¿está proyectando, sí está una rúbrica o una escala? Porque estamos viendo aún lo que dice definiciones uno. Ah, entonces fue que al compartir lo Es hice por mal. eso. Discúlpeme, yo voy a volver con gracias, Sí, gracias sí, no, te por quería darme. aclarar eso. Bien pueda. Sí, está bien. Em, Ah, sí, pero entonces aprovecho mientras tanto y les informo pues a sí. todos que como en todos los cafés, en el transcurso de la semana o a más tardar para la próxima semana, se le hace llegar a todos tanto la grabación del encuentro como la presentación del, ¿cierto? En este caso del profe Edgar, listo. Y esto queda guardado en el repositorio en el OneDrive para que estén entonces tranquilos de que, y sobre todo, profe Edgar, de que lo que ustedes tengan acá luego se les compartirá a todos. Sí, luego yo, por ejemplo, esto que puse para compartir hoy durante la presentación, se los compartiría en PDFs, lo que tenga aquí, para que ustedes puedan acceder con alguna lectura. Entonces, fíjense Genial. que aquí tenemos una escala, ¿cierto? En esta escala tenemos, estos son descriptores generales de comprensión auditiva, así los llamamos, ¿cierto? Pero en general es una escala también. ¿Qué quiero hacer yo en este momento? Hacer una diferencia o una aclaración que parte de trabajo que hemos hecho con
el grupo de evaluación o la línea de evaluación del grupo de investigación al que yo pertenezco, en cuanto a lo que llamamos nosotros rúbrica y lo que llamamos escala, siendo la rúbrica para nosotros un instrumento que no solamente tiene una escala, sino que tiene otros elementos, ¿cierto? Entonces, lo quería mostrar porque yo creo que cuando ustedes ven estas escalas, no sé si ustedes se preguntan, bueno, si ahí hay unas escalas, eso es una rúbrica, preguntaría yo, eso es una rúbrica. Entonces, ¿qué voy a evaluar yo con este instrumento que me están presentando ahí? Pues resulta que como esta es una escala, si alguien quiere decir que es rúbrica, pues también, ¿cierto? Les decía que hay diferentes concepciones, pero aquí no tenemos una tarea concreta, ¿sí? Para evaluar. Si ustedes se dan cuenta, es comprensión auditiva y la comprensión auditiva no se observa, ¿cierto? Sino que se infiere. Entonces, digamos que para el asunto de la tarea como tal, nosotros tenemos que elaborar y lo que hacemos es elaborar ítems. Los ítems, lo que vamos a llamar ítems, que muchos autores los llaman también tareas, son esas preguntas de respuesta cerrada, ¿cierto? De opciones, ¿sí? Entonces, en donde cada una de ellas nosotros la diseñamos de manera que se esté evaluando una dimensión. Por ejemplo, una dimensión de la comprensión, en este caso comprensión auditiva, puede ser encontrar o inferir una idea importante en el audio que estamos escuchando. O puede ser identificar, en lugar de inferir, que sería un nivel, digamos, de dificultad menor, algunas ideas que estén, de hecho, en el audio se hayan hecho explícitamente y queremos ver el estudiante si ha desarrollado ciertas habilidades, en este caso el asunto de comprender palabras, de identificar palabras o palabras claves, ese tipo de cosas. Entonces, pero esto es algo que uno podría decir, bueno, esto es una escala, es una rúbrica. Yo dejaría como la pregunta, ¿y qué tanto es esto una rúbrica, cierto? Bueno, vuelvo la presentación y tenemos una segunda definición de rúbrica que dice, aquellas características de la prueba que proporcionan la estructura para tareas particulares y que indican cómo deben proceder los examinados en la realización de dichas tareas, la estructura, las instrucciones, la duración y cómo se evaluará o puntuará el lenguaje. Si ustedes digamos, si volviéramos a leerlo con cuidado, vamos a ver que esto nos lleva, de hecho, a un tipo de instrumento como este que les voy a presentar, ¿sí? Porque aquí tenemos un instrumento en donde me están diciendo qué es lo que voy a hacer, me están diciendo cuánto tiempo tengo, aquí tengo unos ítems para responder, entonces no sé si ustedes algún día pensaron que desde algunas concepciones de autores esto también es una rúbrica, o sea que digamos para unos autores concretamente, hay unos autores que son trabajos seminales en evaluación, se llaman Bachman y Palmer, que ellos tienen un libro pues muy famoso que es sobre todo sobre pruebas, sobre diseño de pruebas. La rúbrica para ellos es el instrumento en donde está todo. Incluso pueden haber tareas de desempeño unidas a tareas de comprensión, como estas que estoy mostrando, y el instrumento tiene todo el detalle sobre tiempos, cómo es que se va a evaluar, cuánto. En este, por ejemplo, yo no estoy mostrando la parte en donde dice cuánto vale cada punto, ni nada de eso, ¿cierto? Simplemente estoy mostrando una seccioncita donde están los... esto, por ejemplo, lo llamarían estos autores llamarían esto que tengo acá una tarea, ¿cierto? Y a veces nosotros decimos, no, eso no es una tarea, es un ítem, pero es como queriéndoles compartir que hay diferentes conceptualizaciones desde diferentes autores. Ese Sí, sería, digamos,
Dale. Ahí sí, como para complementar esa cuestión, sí se me hace a mí personalmente un poco confuso y yo creo que de pronto a más de un colega también por el hecho de que recordemos todos que en un principio nos presentó el profe Edgar esas alternativas propuestas por Brown y por Hudson. Recuerdan que era como respuestas seleccionadas, llámese multiple choice, true or Ujú, false, matching, ujú, luego las construidas que son más ujú, como desempeño, como tareas ujú, comunicativas, llámese ujú. una entrevista, un speaking y la personal. Entonces yo aquí de pronto diría que a la luz de esa distinción, esto que parece ser como un listening quiz con multiple choice questions, uno diría, bueno, como esto se refiere a respuestas seleccionadas, entonces no sería rúbrica. ¿Me explico? Es decir, yo personalmente tiendo como a asociar las rúbricas analíticas con tareas de desempeño, ¿sí? Llámese writing como writing an email o llámese speaking como una entrevista de trabajo. En cambio aquí como veo que es como listening y elija ABC, se me hace extraño cómo se podría, pues o cómo algunos autores lo podrían categorizar como una rúbrica. Interesante. E- Exactamente, sí. Total, y pues la idea no es tampoco que cambien ustedes su concepción de que una prueba, pues finalmente, si esto lo entendemos como un examen con respuestas, perdón, preguntas de escogencia múltiple, pues eso es lo que será para nosotros. Pero sí les quería compartir que de algunos autores, esto unido a las otras secciones y que compone un todo, que es una prueba en donde no solamente se evalúa la comprensión, sino también la producción, todo ese documento, estos autores lo llaman la rúbrica de la prueba en este caso. Listo. Está bien, es Bueno, interesante. y tenemos una tercera, digamos, definición, que es la definición que quiero llevar a cabo, es cómo utilizarla. Pero la quiero utilizar sobre todo porque cuando uno veía diferentes autores y encontraba que algunas rúbricas pues yo decía, pero esta rúbrica, sí, aquí hay una rúbrica de escritura muy general, a mí no me sirve casi porque de pronto el constructo no me quedaba claro, de pronto era tan general que yo decía, bueno, esto lo desarrollaron en un contexto, pero a mí no me sirve. Entonces, yo quisiera ver la tarea para la que esta rúbrica sirve. Bueno, entonces digamos que a partir de como esas reflexiones, cuando nosotros hicimos un trabajo por allí, hace tiempo, como en 2011 por allá, hicimos un trabajo sobre rúbricas, decidimos, bueno, vamos a llamar una rúbrica a esto que estamos definiendo acá, que es un instrumento de evaluación compuesto por una tarea evaluativa auténtica y su correspondiente escala de valoración, es decir, no solamente la escala, sino también la tarea. Y esto hay algunos autores que lo llaman task, se me olvidó cómo es, Communicative bueno, task sería quizás, o no, como, no, es como rúbrica, una rúbrica una tarea con una rúbrica que está conectada, ¿cierto? No recuerdo cómo task, no me acuerdo cuál es la palabra en inglés. En todo caso, justamente habla de la importancia de que las rúbricas correspondan a unas tareas. Si bien puede que dentro de un contexto como el del PIFLE, una de estos descriptores que tenemos puedan servirnos en diferentes momentos. De todas maneras, la tarea tiene sus especificidades, ¿cierto? Y otra cosa que nosotros, digamos, eh, también elaboramos es que una rúbrica debería de tener instrucciones claras y debería de tener incluso tips para que los estudiantes sepan qué se les está pidiendo y puedan ser, digamos, exitosos en lo que ellos hacen. Entonces, digamos, voy a presentar aquí una de estas rúbricas. eh, Corresponde a lo que nosotros hemos venido desarrollando en el PIFLE. Ahora tenemos unas que son nuevas que les voy a compartir. Entonces, fíjense que esto que nosotros llamamos rúbrica tiene una parte que es la tarea, que de hecho el task está aquí, y tiene una situación, ¿cierto?, que intenta conectar al estudiante con algo que en la vida real, o sea, con una tarea auténtica en la medida de lo posible. Esto de autenticidad es relativo y es un principio que no se va a lograr al 100%, pero que tenemos en mente para que ellos, digamos, en el momento en que vean ese prompt, esa situación, se pongan en los zapatos de alguien que va a hacer esto, ¿cierto? Usted va a hablar de usted, va a tener un video, la situación es esta, y piensen en qué deberían decir. Luego tienen unas instrucciones. pequeño paréntesis, profe, me Sí, permite, el profe Carlos Lopera nos comenta en el chat, task with an embedded rubric.
Sería eso, Puede task, ser se task, podría considerar pues sí, se puede considerar, como con la aunque, rúbrica ya aunque como insertada sí, dentro de la, o alineada sí, con, hay una autora que le tiene un nombre, no es ese exactamente, pero es de ya. eso de lo que estamos hablando, ¿cierto? Ah, bueno, está bien, sí. Bueno, entonces miren que cuando ustedes vayan a construir, a diseñar una rúbrica, es bueno que piensen en todo eso, ¿cierto? Bueno, las instrucciones en dónde están. Yo les di, porque muchas veces le dan a uno solamente esto, el prompt, ¿cierto? Y resulta que si uno no da sino el prompt y no dice exactamente cuántas palabras o cuántos párrafos está esperando, por ejemplo, pues van algunos que a entregarle una tarea con una extensión muy diferente a otros, digamos, que de pronto entreguen una tarea muy corta, ¿cierto? Entonces, por eso es necesario entregar instrucciones lo más claras posibles. Y luego, miren que aquí dice que lo que van a hacer en este caso es una tarea que tiene una parte de escritura y una parte de habla. Y luego aquí tiene unas como tips que tienen que ver con Como un, como un checklist. estrategias, Ajá, sí, como un genial. checklist que es como estrategias y también para recordarles, vea, estudien esto, cuando ustedes vayan a hablar, eh, apliquen, obviamente que cuando uno crea esto es porque también lo enseñó, ¿cierto? Y entonces ahí, digamos, si vamos a ajustar cosas que ya están hechas, pero les falta de pronto, pues sería bueno pensar en eso, ¿cierto? Si yo enseño communicative strategies, pues como, bueno, solicitar que me repitan o que parafraseen, etcétera, pues puedo poner allí el recordatorio y seguramente que los estudiantes van a entregar algo que está mucho más claro y para nosotros va a ser más fácil también evaluarlo. Bueno, esta rúbrica que estoy presentando, yo no sé si ustedes la conocen porque es una rúbrica nueva, esta es del nivel 2, sí, inglés 2. La verdad es que corresponde, como estábamos diseñando este tipo de rúbricas que tienen todo parecidas a las escalas que mostré anteriormente, en donde cada uno de los niveles de logro por cada una de las dimensiones está descrito, ¿cierto? ¿Qué llamamos excellent para fluidez, ¿cierto? ¿Qué llamamos excellent para control del vocabulario y qué llamamos excellent para la pronunciación? Les cuento que son, digamos, las elaboramos para solamente el nivel uno. Yo en este caso que estoy dando el nivel 2 y como, digamos, estoy en el asunto de ver si son más prácticas, están más claras, nos sirven pues para, porque hemos encontrado que eh, la evaluación, por ser una evaluación también formal, pues ya era el momento también de mirar las rúbricas y hacer ajustes. Entonces encontramos, por ejemplo, que no hablábamos de fluidez en la tarea de producción oral. Si bien estaba como allí implícita, no la habíamos expresado claramente. Y recuerdan que teníamos como 6, 7 criterios y decidimos reducirlos a 3 y hacer la descripción de cada uno eh, de esos niveles. Entonces, si ustedes, por ejemplo, vamos a mirar el nivel Good Job, dice, despite occasional hesitation and few grammar mistakes, can naturally produce accurate exchanges. Entonces, cuando dice accurate exchanges, aquí estamos hablando de sintaxis, aunque no lo hayamos puesto por aparte, and make their meaning clear about topics developed in this unit. Y ser claros en lo que, esto es lo que estamos llamando fluidez, es decir, que la persona así tenga, así digamos, hesitates. ¿Me ayudan ahí con hesitates? Eh, Sí, así, titubé, dude. titube, Sí. dude, logra de todas maneras unir esas ideas, ¿cierto? Y comunicar lo que quiere decir. Eso digamos que lo hemos tomado también del marco común europeo, pero si se dan cuenta, eh, dentro de esta dimensión estamos uniendo lo que es pragmático según el marco, porque es otra cosa que tenemos que ver. Nosotros nos guiamos por el marco y lo que es pragmático en el marco se refiere a la coherencia, a la cohesión, a la estructura del texto y también a la fluidez, ¿cierto? Que la fluidez la define como esa, digamos, habilidad de lograr
comunicarse uniendo las ideas y mostrando la relación que hay entre ellas de manera clara para lograr esa claridad, ¿cierto? Pues si ustedes miran en en el más bajito que es poor, bueno, y ahí habrán seguramente, eso es, también siempre la evaluación es muy interesante, presenta para debate, ¿cierto? Porque lo vamos a llamar poor, mire que llamémoslo mejor de otra forma, pero Needs para improvement. describir Needs Improvement, lo que Que pasa es que hay mucho un Needs más positivo. Improvement que es el segundo, entonces había Ah, que sí, sí, ver, sí. sí. En todo caso, mire que aquí estamos hablando de discourse is telegraphic and incoherent, which evidence issues regarding linguistic competence. O sea, lo que nosotros hemos visto es que sí, la competencia lingüística está muy incipiente, pues obviamente no hay fluidez, ¿cierto? Entonces, ¿cómo tratamos de describir esto? Eh, ¿Qué es lo que hacemos? Ahí está el constructo, ¿cierto? Ahí están las dimensiones. Sí, la fluidez es una dimensión, la sintaxis es una dimensión, Sí. pero las estamos tratando de resumir en un descriptor. Dale, Sebas. Sí, iba a comentar, profesor Edgar, que entonces, esta es como la propuesta de adaptación o de ajuste de la rúbrica de Inglés 2, Task Number One, correcto, que es la de la Sí, entrevista con un docente. Entonces, si me sí. permite, voy a compartirle a todos los colegas que de pronto no lo tienen a la mano la anterior, para que sea como chévere, como hacer como Di- está bien, esa dale. comparación, porque se nota claramente que se simplifica bastante con esto que usted nos está proponiendo, profe. Es que la Excelente, otra dale. es extensa, son como Sí, sí, siete siete dimensiones y de hecho sí, cada sí, dimensión o la primera que era oral production tenía como otras digamos como una sí, subdimensión, entonces se hacía sí, algo engorroso, pero sí, si este va a ser como la propuesta de modificación, sí, de verdad que va a ser muy práctico y me gusta que tiene pues como ese descriptor, digamos como los niveles o las escalas tienen ya como sus descriptores eh, como más alineados con el marco común, pienso yo, como que sí, se asemeja mucho como al, cierto, Common European Framework. Ahí está en sí. el chat, colegas, si lo quieren como abrir y comparando poco a poco, en la segunda página está la rúbrica como con esta que nos está proponiendo el profe Edgar. Adelante. Sí, bueno, sí, como lo dices, está, bien, cuando vamos a hablar de rúbricas holísticas y analíticas, pues me estoy adelantando un poquito. Esta rúbrica, Sí, pero siempre van a haber niveles, ¿cierto? Nunca, como todo en la vida, nunca es completamente negro ni completamente blanco, ¿cierto? Nunca es completamente holística o completamente analítica. ¿Qué es lo que la hace analítica? El mayor detalle sobre lo que se va a evaluar, ¿cierto? Entonces, digamos que aquí hay mayor detalle en la descripción, aparte de que están las dimensiones separadas. Pero fíjense que al mismo tiempo, en esta primera dimensión estamos uniendo dos dimensiones en una. Entonces, de pronto en ese sentido puede ser un poco menos analítica. Pues si fuéramos a analizar esto desde esas categorías de analítica versus holística. Eh, ¿Cómo se logra hacer esto? Pues, la verdad que al principio no, siempre vamos a encontrar eh, algunas ventajas. Digamos, en la rúbrica anterior, las desventajas las nombraste ahorita, Sebastián, pero de pronto uno podría encontrar que en la rúbrica anterior el profesor, como estaba, la dimensión estaba solamente, había un descriptor, y estaban los niveles de logro descritos de manera general, el profesor podía ubicar desde su perspectiva más subjetiva, ¿cierto? Porque de todas maneras esto tiene sus niveles de subjetividad y puede que se encontrara más a gusto. El reto con esta es que cuando la estemos usando, sí sintamos que nos sirve, ¿cierto? A todos porque ya están los niveles descritos. Yo ya la utilicé justamente en estos días, hace muy poco, y les cuento que esto más, estoy hablando del virtual, que es donde con el nivel uno porque esto es nuevo, esto apenas, de hecho, si lo vas a compartir, no sé si los profes lo van a utilizar, les cuento que no está todavía como aprobada, pero pues o puede sea, que les úsenlo con sirva. discreción, úsenlo Sí, pues, con suma igual, discreción. Ah, bueno. igual está ahí la tarea, ¿cierto? Del nivel 2 está allí, que ustedes la vieron. Entonces ustedes pueden ver si me sirve, es más práctica o no. Es también muy interesante, me parece ver eso. Luego está el vocabulario. Entonces mire que aquí las dimensiones las redujimos a tres. Fluidez, vocabulario y pronunciación para la tarea de producción.
oral, ¿sí? Se Pero como esto simplificó, sí. tiene también una partecita que es de presentación, entonces aquí quise mostrarles esta porque aquí hay una partecita que es de escritura, en donde tenemos test structure. Ustedes se dan cuenta, digamos, en las anteriores, como ellos hacían un script, entonces como que de alguna manera estábamos conectando las dos cosas, aunque la tarea fuera solamente de hablar, estaba como por allí que se habían ayudado y eso de pronto en la misma rúbrica, como aparecía el asunto de la sintaxis, etcétera, en el habla como separadita, era lo que, pues, en mi opinión, y de pronto los compañeros con los que trabajo aquí, podía resumirse y hacerse de esa manera, si ustedes lo van a encontrar a través de la fluidez, uniendo la parte de la accuracy con respecto a la gramática, a la formación de la oración, tener una descripción que nos permita de manera más rápida ubicar al estudiante en uno de estos niveles, ¿cierto? En este caso, en la que es de escritura, tenemos la estructura del texto, spelling and punctuation. Solamente, bueno, para esta solamente yo incluí estas dos. La verdad es que en otra tarea que es sobre el email, hay tres también, no me acuerdo cuál nos falta. El vocabulario también me faltó aquí, pero como esto es una tarea que incluye la presentación, yo solamente en la presentación voy a evaluar, en la escritura voy a evaluar solamente esto. Sí, porque ya digamos que de alguna manera aquí yo evalué vocabulario. Yo sé que aquí lo estoy evaluando en cuando ellos, estoy tratando de ser más demandante en que ellos realmente demuestren, no que el vocabulario está escrito allí en una ayuda, sino que realmente ellos lo han internalizado. Esa es como la función de esta rúbrica. Bueno, Sí, profe voy a, Edgar, si me permite dale. un pequeño Sí, paréntesis, claro, el claro. profesor, el colega profe Darío del Niño López nos pregunta, ¿es posible aclarar el concepto de calificación tentativa? No sé si de pronto sea el momento o Sí. más tarde, ¿cómo la ves? Sí, cuéntanos, profe. Bueno, Calificación tentativa. es tentativa en cuanto, bueno, lo que pasa es que esto va a necesitar también que lo discutamos, ¿cierto? Pero está bien la pregunta, no para que nos quedemos, digamos, discutiéndolo ahorita, pero sí para que lo pensemos. Eh, por razones que me disculpan, pero yo pienso que no son las más técnicas, nos pidieron que redujéramos el número de evaluaciones. Entonces trabajamos en reducir las evaluaciones, fue complicado, ¿cierto? Porque como tenemos que cumplir un 40% en cierto momento, entonces se nos pidió que no hiciéramos sino una sola evaluación del portafolio y se va a hacer al final, o sea, una calificación del portafolio. Como igual necesitamos con el portafolio hacer un momento de parar y reflexionar con los estudiantes y que ellos se autoevalúen. Por eso es que esa calificación que igual en la rúbrica que está en la plataforma les va a generar una calificación, les va a generar un número, la llamamos tentativa. De pronto no, la palabra no es tan clara porque luego nos damos cuenta que tentativa quiere decir que se puede cambiar. La verdad es que en cierto, yo por ejemplo era uno que pensaba así, que la cambie uno si quiere, pero luego me puse a pensar, no es práctico y lo que podemos hacer es que ¿cómo se hace? Que se haga el score, ¿cierto? Al final, siempre me olvidan las palabras de esta en español, cuando se hace la sumatoria y se saca el porcentaje, la primera sería 15 y la segunda otro 15. Entonces, no sé Darío, si contesté tu pregunta, yo creo que más que contestar qué significa tentativa, yo Pues, aconsejaría que no, que ustedes, lo que el estudiante en ese momento, pues si para ustedes es más práctico y no se van a embalar, lo que ese momento logró, lo mantengan porque la plataforma de hecho va a ser la suma, ¿cierto? Al final la va a hacer directamente. Nosotros sí podemos cambiar eso tiene unos movimientos ahí con la tecnología, con la plataforma para uno cambiar la nota, ¿cierto? Si uno la quiere cambiar. Pero al final lo que se va a poner en mares es la última nota, ¿cierto? El score que se va a dar al final. Entonces, eh, igual uno podría decir, bueno, cuando yo la subo a mares, pues nosotros hacemos muchas cosas nosotros, ¿cierto? Que
no están pues como con la vigilancia detrás, bueno, mire que es esa exactamente la que tiene que poner en Mares esa nota, ¿cierto? Nosotros hacemos de hecho a veces negociaciones con los estudiantes, pero eso es cada cual de acuerdo con su, porque si vamos a hablar desde lo oficial yo diría que es que esa primera nota se sume a la segunda para lograr el promedio, esa era la palabra que estaba buscando, promediar, ¿sí? Ah, No sé, ya, average, sí, pues, sí, 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 weighted average, de sí, pronto sí, ponderado, sí. ponderar Por eso, aquí, eso, por aquí, profe, veo que ahora sí se está dinamizando el chat aquí de los sí, colegas, entonces, lo que ahora hay una quietud de la profe Marta Santamaría, entonces ella dice, esto entonces generaría de que nada más a ver, ella primero se preguntó si nada más se va a evaluar el portafolio una sola vez hacia el cierre del curso, si ese es Sebastián, como hacia donde es. Cuéntame, Marta. pero mira que después ya me desenredé yo sola cuando Edgar siguió hablando. Ah, ah, ya, ya, perdóname. Entonces, sí, según lo que ella dice, de que entonces, a ver, y yo también quiero como preguntarle al profe para que nos quede como esto claro. Entonces, lo que se está buscando en un futuro es de que lleguemos a una revisión gradual del portafolio, sí, pero que el sí, reporte sea como de una sola nota hacia el cierre del curso, exactamente, ¿correcto? Ah, bueno, ya me exactamente, queda claro. Entonces, eso ahora es, sí, sí, entonces, por eso fue que entonces nuestro colega Julia Marín luego puso como una mezcla, si se quiere, entre lo formativo y lo sumativo, como que entonces en el exactamente, transcurso, ¿cierto? En el transcurso del inglés exactamente, 2 es formativo, oye, mira tu portafolio, le falta esto, ajá, la reflexión le falta, para que en aras de lo último, ahí se convierte ya en carácter sumativo, o sea, ya ahí sí vamos a obtener exactamente. un puntaje. Bien. ¿Puedo hacer una Toda la, intervención, por favor? ¿Puedo hacer una Profe Darío, intervención adelante. corta? ¿Sí? dale Darío. Profe Muchas Darío, gracias. cuéntanos, ¿una pregunta? Primero, muchísimas gracias, Edgar y el compañero que están ahí moderando. Mi inquietud es muy importante y es clave de los que estamos en el nivel uno. El 28 de septiembre me dijeron tenía que subir el 40. Entonces yo me tengo que inventar una nota del nivel uno para poder subir el 40. Y tuve que hacer eso, no había otra. Miren, yo de hecho no sé si ustedes se dieron cuenta porque yo respondí a esa solicitud, que al parecer, digamos que hubo una equivocación, diría yo, porque no tuvieron en cuenta que nosotros ya habíamos compartido con ustedes esta propuesta. De manera que lo que sabemos es que no, que los que estábamos en nivel uno podíamos mantener lo que se había propuesto. Y que más adelante, es lo que dijo la coordinación, veríamos entonces cómo hacemos para cuadrar los tiempos. Yo lo que proponía era que entonces evaluar que esa nota que le vamos a dar al portafolio la demos, ¿cierto? Porque de hecho completaría, bueno, habría que hacer algún tipo de ajuste ahí, pero entonces para no enredar, eh, Darío, se supone que nosotros, eso fue lo último que nos dijeron, no, mantengan la propuesta como está, que es dar la nota del 40% en la semana 10 y no en la semana 8. Lo que va a poderse hacer en el nivel uno porque pues como la segunda tarea es de escritura y uno, pues no sé, en el caso de ustedes cómo lo hacen, pero yo ya he adelantado mucho la escritura, si bien apenas califiqué la producción oral, entonces voy a lograr hacer la nota de la escritura para la semana 10 que era lo que habíamos propuesto. Me parece que eso coincide desde ese principio, pero no desde el correo que recibimos el 28, o más bien el 27, que hasta el 28 teníamos que subir el 40. Mi Por- recurso para evitar eso fue poner pendiente a todos los estudiantes con él, porque justamente lo que tú dices tiene sentido. La tarea 2 haría el 40%. Claro, pues, sí, y está muy Darío, bien que el portafolio sea el 30 al final, me parece perfecto. Darío, digamos, cuando tú me preguntas a mí, pues a ver, yo tengo dos formas de ver esto. Yo tengo la forma que de hecho trabajamos en lo que llamamos apropiación de la política, y es que los profesores, si bien tenemos unas guías, nosotros en la marcha vamos acomodando cosas a nuestra realidad. Pero esa es una respuesta que te puedo dar y que me parece Muchas gracias. perfecto lo que acabas de decir, ¿cierto? Pero digamos, si me preguntan oficialmente, te digo, de todas maneras, lo que nos dijeron a nosotros, yo no sé si es que no les dijeron a todos, pero la idea nos dijeron, no, mantengan entonces lo que ustedes, porque yo reclamé, la verdad fue que yo reclamé, más También. que otra cosa. Pero si ya hiciste eso, manténlo así, Darío, porque si no los estudiantes se van
a confundir, ¿cierto? Entonces, como les digo, Ah, uno no, claro, por maneja ciertas supuesto. cosas, sí. Sí, sí, yo les Bueno, expliqué que había parecía pendiente, pero que es ajá. porque ellos la van a hacer dentro de 3 semanas, así de simple. Muchas Bueno, gracias, Edward. no, con mucho gusto. Entonces, vamos a continuar aquí. Entonces, bueno, ya les dije que había una rúbrica holística, pues hay unos tipos de rúbrica que llamamos holística y una analítica, ¿cierto? O esos dos tipos en general, ¿cierto? Digamos, la rúbrica holística, y ahora cuando les estaba compartiendo, aquí tengo, es esta es otra escala que tenemos nosotros aquí en la unidad de evaluación y certificación. Esta escala es de producción escrita y nosotros tenemos una escala holística en, en una parte del instrumento, ¿cierto? Que hace un resumen, intenta resumir todo el constructo en este especie de párrafo muy largo, ¿cierto? Entonces, digamos que aquí habla, escribe, me va a poner a leer el del intermedio, dice, escribe, narra acontecimientos de su vida, describe situaciones personales, académicas o profesionales y sustenta sus argumentos y opiniones sobre una variedad de temas relacionados con su área de interés, en ensayos, relatos o reportes. Fíjense que aquí, en todo esto que acabo de leer, está esa parte del constructo que corresponde a las funciones comunicativas, ¿cierto? Narrar, argumentar, dar la opinión y también al tipo de texto que se está pidiendo que se cree. Ustedes dirán, bueno, pero hay una cantidad de textos, claro, porque esto son unas escalas de suficiencia, no son escalas para el aula, sino para exámenes estandarizados que nosotros hacemos. Pero les quería mostrar cómo esto es lo que uno llamaría una escala holística, ¿cierto? Una escala en donde todas las aspectos del constructo que se están evaluando están resumidos y corresponden a un nivel X, ¿cierto? Entonces, el ejercicio que uno hace, ¿cuál es? Intenta describir en ese nivel qué es lo que los estudiantes son capaces de hacer, ¿cierto? En ese nivel que yo estoy llamando intermedio superior. Y obviamente esto tiene que ir conectado con unas tareas, pero las tareas son pensadas de manera más general. Si se dieron cuenta en la rúbrica que yo estaba presentando anteriormente, en la rúbrica nueva, de alguna manera tenemos en esa fluidez un movimiento hacia hacer algo un poquito más global de lo que teníamos, ¿cierto? Sin embargo, como estamos teniendo otras dimensiones, pues esa es la parte más analítica de la rúbrica. Si tienen comentarios con respecto a esto o preguntas de qué es analítico, qué es versus holístico, yo creo que aquí les voy yo creo que esta era la que de alguna manera les estaba compartiendo ahorita eh, Sebastián. Esta es una rúbrica vieja, este es el nivel uno, en donde está la instrucción, está la situación, y al final, fíjense que tenemos estos descriptores, de hecho aquí los porcentajes son estos porcentajes, y hay todos estos descriptores, y quedaba, no estaba la descripción por cada uno de los niveles, sino que hay una, digamos, se nombra la dimensión que se va a evaluar, aquí se está poniendo por aparte las funciones comunicativas y luego hay unas dimensiones, en esta por ejemplo, esta es la que tiene que ver con la estructura del texto, ¿cierto? Y cómo están los párrafos, etcétera, y se dejaba para que cada uno, de acuerdo con esta descripción general, dijera, bueno, yo creo que esta persona está aquí o está acá, ¿cierto? Para cada una de las... Alguien podría decir, bueno, al ser más, yo diría que esta es un poco más analítica en cuanto hay una separación de dimensiones mayor, pero si bien podría tener una ventaja que es que uno le da al estudiante comentarios más, mm, digamos, detallados sobre asuntos que tiene que mejorar, al mismo tiempo se hace menos práctica. Entonces, lo que estamos haciendo con la otra rúbrica es trabajar con que siga siendo válida, pero incrementar la, lo que se llama la viabilidad en la evaluación. Entonces, esto, digamos, como ejemplo de lo que es una rúbrica eh, holística versus analítica. ¿Sí?
Bueno, entonces, bueno, ya vimos las partes de la rúbrica, cuáles son, ¿cierto? Tenemos la tarea evaluativa, ¿cierto? Y tenemos el método de puntuación o de calificación, que justamente es la escala, ¿cierto? La escala se considera que eso es un tipo de evaluación con referencia a criterios. ¿Por qué? Porque los descriptores son los criterios a los que nos referimos para evaluar, ¿cierto? Eh, la rúbrica tiene esta capacidad de incrementar la transparencia en la evaluación, ¿cierto? En cuanto uno bueno, entre más información pertinente para los estudiantes uno dé, va a ser más transparente para ellos, de manera que más justa para ellos, para nosotros también más práctica, porque vamos a manejar lo que se llama la respuesta esperada, ¿cierto? En la medida en que demos detalle. eh, y también va a ser más confiable y más válida, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, digamos, ¿por qué más válida? Porque, como veíamos ahorita, el constructo está allí, ¿cierto? Entonces, el que se evalúa, usted lo puede mirar y decir, bueno, pero venga, estamos diciendo que estamos evaluando la escritura y usted aquí está eh, describiendo un aspecto que no tiene nada que ver con la escritura, por decir cualquier cosa, ¿cierto? O resulta que no estás teniendo en cuenta la parte del texto, de la estructura del texto, pues si estamos haciendo una evaluación de escritura dentro de un programa que es comunicativo y que dice que su modelo de lengua, la competencia comunicativa, pues eso es un aspecto que falta acá, ¿cierto? Entonces, en ese sentido se hace más válida y también se hace más confiable. Bueno, ya vimos lo que es el constructo. Así de manera muy rápida, les voy a compartir qué tan complejo puede ser un constructo en su dimensión. eh, perdón. No, que me enredo aquí con... ya. Ahí estamos viendo las competencias y su función en el uso de la lengua. Sin embargo, no está maximizado, profe Edgar, para que lo tenga presente, ¿sí? Sí, estoy tratando de De maximizarlo, pero... pronto puedes, de pronto puedes hacer clic encima de guardar una copia, de pronto hacerle clic en la X para ignorarlo. Ah, bueno, Bueno, también, ok, vamos a ver. listo. Ah, Sí, bueno, ya, era eso, parece que ya. Ahora era sí, eso. listo. Perfecto. Vamos a ver si nos permite verla. Aquí está, esa a la derecha. Ahora sí. Ahora Fíjense sí está en modo todo. presentación. Sí, Fíjense que un modelo, todo lo que, lo que contiene un modelo, explicaciones sobre todo esto. Esto es que estamos tratando de ilustrar lo que es el modelo de las competencias comunicativas en, en su dimensión teórica, ¿cierto? Y resulta que tenemos en el marco común europeo esas competencias generales, qué son cada una de ellas, cómo cada una de ellas contribuye o no a la comunicación, tenemos una explicación de lo que es la comprensión de lo que son las diferentes competencias, que hay tres componentes pragmáticos, sociolingüístico y lingüístico, y podemos incluso irnos a más cosas de eso, ¿cierto? Porque estamos hablando del conocimiento del mundo, que también entra acá. Hay asuntos del esquema afectivo de las que se tratan también. Eso es un tratado completo, pues ustedes conocen el marco común europeo, tiene una cantidad de sí, capítulos, de escalas, muestran escalas y escalas total. y un análisis. Aquí está tratando un poquito de ejemplificar lo que es la competencia, ¿cierto? Fíjense que aquí este es un cómic sobre Tarzán. Tarzán dice, okay, how do you do? My name is Tarzán, o Tarzan, and I believe you are known as Jane. Si se dan cuenta, Tarzán va a presentarse a Jane y él va por el camino presentando, perdón, practicando todo lo que él va a decir, vea, diferentes formas Sí, pragmáticas, ¿cierto? Allow me to introduce myself. I am Tarzan, Lord of the Jungle. And you. sí. Y al final, cuando él llega, ahí Competencia está. sociolingüística, ¿no? Sí. Y llega al final Pero está aquí en la mente, ¿cierto? Pero entonces cuando llega dice Meet Tarzan Jane, entonces pues no le sirvió de mucho lo que tenía acá sí. porque al final el hombre no fue O sea, capaz de... logró la competencia comunicativa, pero no de una forma tan enriquecida como hubiera querido, cumpliendo con todas las dimensiones, ¿no? Sí, exactamente. Sobresimplificado. Sí.
Mire que la competencia, un constructo todo lo que implica, ¿cierto? Entonces, mire que competencia pragmática, que interaccional, bueno, hay cantidades de cosas que, esta, por ejemplo, aquí estamos mostrando cómo interactúan las diferentes competencias, ¿cierto? Entonces tenemos, pues en este esquema que estamos mostrando, cómo las competencias generales, eh, digamos, interactúan, afectan todas las otras, ¿cierto? Y que hay unos puntos en donde se encuentran las diferentes competencias. Hay un asunto de la mediación que también se está hablando en el marco común europeo. En todo caso, es más como para hablar de lo complejo que es un modelo de lengua y que a eso también se le llamaría constructo en su dimensión teórica. Ahora, cuando uno de ese constructo teórico, digamos, entonces yo voy a tener una tarea de expresión oral y yo ya tomé unas decisiones. Bueno, esa tarea va a ser un monólogo donde la persona va a describir sus experiencias y voy a evaluar qué. Voy a evaluar la competencia lingüística en cuanto a la corrección sintáctica, el control fonológico. Voy a evaluar la competencia pragmática en cuanto a la fluidez, la precisión, la coherencia y la cohesión. Entonces, mire que yo ya estoy bajando, estoy aterrizando ese modelo a un momento evaluativo donde ya decidí una tarea y la tarea es de expresión oral y estoy decidiendo qué voy a evaluar. Pues yo tengo que ver todo esto en mi instrumento, ¿cierto? O dentro de un sistema, si es que tengo más de un momento o estoy recogiendo evidencia, no solamente en el momento de hablar, sino que de pronto les hice algún quiz para saber si, bueno, saben utilizar el presente simple, no sé, estoy inventando algo, pero porque a veces uno pues recoge evidencias de diferentes momentos. Y bueno, hay unas macrofunciones aquí que pues, también está, el Marco está hablando de eso, ¿cierto? Sí, porque siempre que tenemos una tarea hay unas funciones comunicativas, ¿cierto? De escribir, lo que les decía ahorita, argumentar, estamos hablando de convencer a alguien que estamos haciendo, eso, tenerlo claro es muy importante para que en la parte donde nosotros tenemos el prompt, donde tenemos la tarea, esté tan clara que los estudiantes puedan pensar en todo eso, ¿cierto? Bueno, entonces allí usted va a describir una experiencia que haya tenido, o sea, hay que darle detalles para que los estudiantes lo logren hacer de la mejor manera. Eh, Ahora, esto puede también hacerse en la comprensión, o sea, yo puedo utilizar una escala como la que les mostré, pero en la comprensión el asunto es que yo lo que voy a diseñar es un ítem que me permita conectarme con lo que estoy diciendo que estoy evaluando. Por ejemplo, entonces en ese caso yo diría, yo no hablaría de rúbricas para la comprensión, pues porque nos podemos confundir. Si bien al principio les mostré que Bachman y Palmer hablan sobre rúbricas e incluyen los ítems dentro de las rúbricas, ¿cierto? Nosotros, para no confundirnos, mantenemos que las rúbricas son pertinentes para evaluar más bien la producción o la expresión, ¿cierto? Sin embargo, si ustedes tienen una escala del marco y ustedes pueden identificar las funciones en una escala que hable sobre la comprensión que es capaz de hacer alguien en un nivel B1, pues eso les ayuda ¿a qué? A escoger el tipo de audio en el caso que sea evaluar la competencia auditiva, pues el marco tiene en sus escalas, dice qué tipos de audios en determinado momento una persona es capaz de escuchar, dice el tipo de dimensiones, pero está resumido. Entonces uno es un ejercicio de encontrarlo para entonces decir, ah, bueno, entonces como en este nivel se puede hacer preguntas sobre inferencia de idea principal del texto, pues hagámosla, pero ya sería otro asunto, ¿cierto? No sé si tienen algún comentario. Quería mostrar en esto sobre todo de qué hablamos cuando hablamos de un marco, es decir, cómo es que nosotros bajamos eso que está abstracto, demasiado complejo a un momento evaluativo nuestro. Y ustedes deberían de verlo en todo caso en las rúbricas que nosotros tenemos. ¿Listo? Bueno, yo voy a volver a la presentación, la otra presentación que tenía.
Bueno, no, creo que me va a pasar un poquito esto esto de pronto lo pueden tener ustedes allí sobre qué es auténtica, porque hablamos de auténtica y qué es válida. Y quisiera más bien proponer un pequeño ejercicio. Entonces, digamos, dice que se evalúa en esta rúbrica el conocimiento, las habilidades, las competencias. ¿Qué es lo que se evalúa en esta rúbrica? Participación, compromiso, puntualidad, creatividad. ¿Qué es lo que se evalúa en esta rúbrica que les voy a mostrar? Entonces, mire, aquí tenemos una rúbrica de portafolio, ¿sí? Entonces, digamos, mi ejercicio, pues ahí, fíjense que esta rúbrica tiene también instrucciones y también tiene escalas, ¿cierto? Las escalas, si se dan cuenta, son de diferentes tipos. Está una que ya ustedes conocen que es de autoevaluación, que lo llamábamos checklist, que es para que ellos digan en qué nivel se encuentran, que es de autoevaluación, ¿cierto? Está esta que es de la Academy Focus Task, también de qué es lo que logran ellos. Eso anteriormente no estaba el de la Academy Focus Task, es nuevo. Pero lo que yo quiero que ustedes revisen es esta, la número 3 que se llama Commitment and Responsibility, que de hecho ahí casi que le estoy dando la respuesta. Pero entonces la idea es que se tomen unos minuticos y la revisen y me digan, bueno, ¿cuál es el constructo de esta escala? ¿Cierto? Estamos hablando de constructo. Sí, constructo es el que se evalúa. Entonces, en esta escala, ¿qué se evalúa? En esa carpeta que les compartí, mire, dice E2 y Portfolio One Rubric. Si quieren alguno acceder, la voy a dejar aquí. Eh, Se las si voy quieren, a se toman unos compartir. minuticos, yo no sé, de pronto unos 2 minuticos, y pueden ir poniendo también en el chat qué creen ustedes que se Ya se está las voy a evaluando compartir, aquí. sí. Ok. Damos que un par de minuticos y ya, o el que quiera ir Sí, poniendo, haciendo pues como comentarios en el chat, que los vaya haciendo, creo yo. claro. Luego lo Ahí, me revisamos. disculpan la demora, ya se los mandé a todos, colegas. Es el documento que nos está compartiendo el profe Edgar, que es E2 Portfolio One. Sí, es decir, la rúbrica de Portafolio 1 de Inglés 2. Ok. Fíjense que todas realmente son para autoevaluarse, todas las escalas que hay ahí, pero esta específicamente es la que da la calificación. Entonces, por eso estoy proponiendo que sea esta la que, porque las otras uno diría, bueno, aquí se está evaluando, se están autoevaluando ellos en contenidos lingüísticos, ¿cierto? En las otras, que son formativas. Colegas, cuéntame, si pudieron abrir el documento. Sí, y si les abre y si corresponde con lo que nos muestra acá en pantalla el profe Edgar. Es la tercera escala. Bajando van a encontrar la tercera Perfecto, nos escala. responde el profe Edward que sí. Ok. Bueno, ahí pues observando la escala, pues pensaría que corresponde más como a aspectos como actitudinales, si se quiere, ¿no? Bueno, es claro que es como el tema de compromiso con el curso o con la unidad en cuestión, pero se podría decir, profe Edgar, que corresponde más como aspectos actitudinales que de competencia o que de performance, o cuál sería como... Sí,
En parte, es Ya. que, es que podemos, creo que podemos decir muchas cosas que aquí creo que es lo interesante, ¿cierto? Porque, por ejemplo, el compromiso, ¿cierto? Pero yo tengo una pregunta, entonces, el compromiso lo podemos observar. Esta rúbrica nos permite conectar eso que son valores, por ejemplo, compromiso, con cosas observables, con Sí, sí, se puede decir que sí, ¿no? desempeño Como de que ya, ellos. eso como que se materializa acá en estos descriptores, ¿no? Los descriptores como que materializan ese compromiso del docente en cuanto a, digo, del estudiante, perdón, si completó las actividades de la plataforma, si identificó las dudas, si asistió a los encuentros sincrónicos, si llegó, si se preparó con antelación, ¿no? Antes del encuentro sincrónico, entonces sí, es decir, como usted dice, el compromiso, se puede decir que es como algo como intangible, más como un valor, pero aquí gracias a este descriptor se logra materializar eso, ¿no? Ujú. Sí, yo creo que inferimos de alguna manera, pero inferimos con base en, en el desempeño de ellos de alguna manera también, ¿cierto? Correcto. En acciones de ellos, sí. Uno podría decir, bueno, esto significa participar. Esto puede llevar a debate, ¿cierto? Porque alguien puede decir, ah, bueno, pues se hace el qué, ¿cierto? Pero como hay cosas que tienen que entregar, digamos que eso es lo que permitiría que esta rúbrica fuera un poco más válida y tal vez más práctica que la que teníamos anteriormente. No sé si recuerdas que teníamos una holística completamente en el presencial, o todavía la tenemos, y que a veces era difícil para los estudiantes y para nosotros también eh, validar, ¿cierto? Chequear qué tanto hizo esto o esto otro, ¿cierto? No deja de ser subjetiva, eh, pero de alguna manera se acerca más a una calificación un poco más objetiva, Claro. Profe más Luz Marina, conectada con cuéntanos. evidencia. Luz Marina. Sí, Edgar, es muy interesante acá esta parte porque las primeras rúbricas eran demasiado complejas. Había que hacerla con calculadora y quitaba demasiado tiempo, ¿cierto? Primero que todo, es más específica, se está evaluando el compromiso y sobre todo una cosa importante que acabas de decir, que los valores. Yo pienso que sacar la parte ontológica al estudiante sería como calificar un objeto superficial. Entonces, muy válido. Eh, en esa parte, ¿cierto? Sin embargo, por ejemplo, en el curso que están piloteando Inglés 1, yo encontré la rúbrica de la primera task muy incompleta, apenas 3 columnas y muy restringida. Entonces yo tuve que colocarle la nota en la observación al estudiante porque no me daba para colocar otra nota, sino que me saltaba a 4,5 o abajo de 4. Entonces, al tener tres descriptores solamente, me pareció muy poco, ¿sí? Entonces, todavía yo sé que ustedes están trabajando mucho en eso. Encuentro esta, por ejemplo, y lo que se hace complejo en la plataforma, sobre todo con Inglés 1, es los chicos se enredan dónde hacer la autoevaluación porque se abren muchas cosas. Incluso yo me he enredado, todavía estoy enredada con Inglés 1 porque yo le decía a Dianita, a Diana Parra, ¿qué tal si el estudiante entra a hacer la autoevaluación y en vez de ir a otra página y el profesor también encuentra contigo como pues, siguiente página, como en inglés 2 al 5, que no hay que abrir tantas páginas para hacer la rúbrica? Y son demasiadas rúbricas. Entonces, al hacer tanto assessment, los chicos se atiborran. Entonces, por ejemplo, hay demasiado assessment, muchas rúbricas. Yo, sin embargo, uso un poco de lo que yo hacía antes y esto, para mí, para los chicos, porque ellos también, el inglés 1, que es primer nivel, se llenan la mente de mucha cosa en la plataforma. Entonces, a veces trato de que no sea tan cargado porque están empezando en la plataforma, ¿cierto? Entonces, para mirarlo, esa me encanta, me encanta. Y la sugerencia para los que están piloteando en inglés 1, ¿cierto? Listo. Y te cuento, Luz Marina, que desafortunadamente, ¿te acuerdas que teníamos anteriormente una rúbrica que tenía
¿cómo se llama? Un cursor, creo que lo podríamos llamar, o sea que uno podría encontrar puntos Sí, intermedios que Ese uno, era muy bueno, ese era y, muy no- bueno. y nos dijeron que no nos podían hacer, no sé, pues yo a veces no entiendo las respuestas, pues si en el momento se hizo, pues Eso era no. muy bueno porque en la que estamos, por Ajá, ejemplo, a mí me pareció, y yo no critico porque ustedes están trabajando mucho en esto. Yo digo que es muy fácil uno criticar y decir, ay, no, es que porque soy honesto, pero las cosas son para decirlas. sí. Es que los chicos de Udiarroba no son los docentes. Sí, Entonces, sí, pero ya fue como una cuestión técnica que nos dijeron que definitivamente no se podía, que porque entonces habría que hacer más columnas, más descriptores, porque 3 son demasiado pocos para yo evaluar más de el tres video. dimensiones, ¿te refieres tú a más de Eso, tres 3 dimensiones? dimensiones, sí, 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 sí. Bueno, de todas maneras tenemos que reunirnos para evaluar qué pasó con esto, ¿cierto? Porque como les decía ahorita, esta rúbrica que yo presenté ahorita, yo la encuentro más práctica, pero sí encuentro lo que tú dices, que no me da calificaciones intermedias. Entonces, realmente la forma como yo lo voy a solucionar es que como uno puede eh, validar la calificación, uno podría, digamos, decir, no, no le voy a poner un 4 sino un 4,5 digamos, porque sí, lo que dices tú, digamos, si yo pongo todo, voy a dar el ejemplo de aquí, en 4 por ejemplo, todo, aquí me va a dar un 4 ¿cierto? Exactamente y no más. Pues realmente al tener varios porcentajes, sí me va a dar notas más intermedias. En la otra solamente hay 3, entonces sí me da intermedias, pero no tenía tantas posibilidades. eh, pero entonces yo lo que voy a hacer es que, digamos, si yo para alguno digo, bueno, yo creo que en este en total, pues me dio 4,2 que es lo que me iba a dar de todas maneras, pues yo creo que se merece un 4,5 pues se lo pongo, cierto, pero claro, lo que dices tú, se pierde por una parte que la plataforma esté haciendo para nosotros la nota, entonces tendríamos que hacer cosas manuales. Pero Sí, yo, bueno, yo hay por que mirar ahora a ver qué manejo podemos todo hacer. en mi documento de Excel, yo manejo las notas Ujú. porque yo quiero ser muy justa con los muchachos en la evaluación. Entonces, a veces cuando encuentro muy limitada, encuentro que hay cosas que se van a ir mejorando, pero sí, hay que manejar. Yo la nota en la plataforma, yo les digo a los chicos que siguen por las notas en mares. Sí, es que también puede ser eso, ¿cierto? Porque uno también está hablando de que, bueno, te están dando una nota, pero la nota no es todo, pues, pero bueno, ya eso es mucho también de manejo de uno, pero entiendo tu inquietud y sí, eso es una cosa que vamos a hablar. Bueno, yo quería hacerles una pregunta, porque ya hablaron pues de compromiso, de valores, eh, que ustedes creen que que con esto que estamos evaluando aquí se ve en alguna parte autonomía y en dónde la verían, si es que ustedes ven que aquí estamos promoviéndola y de alguna manera ellos están mostrando su desarrollo de la autonomía. En pensaría la uno, profe, cuarta, que, adelante, profe, Dale. Luna en la Marina, cuarta sí. dice, I practice in advance. Practicó, hizo Ujú, preguntas ujú, para clarificar dudas, ujú. tomó Eso por un nota. lado, sí, pero también pensaría yo, perdón, profe, Luis Marina, que en el quinto descriptor o quinta dimensión, como habla de evidence of my independent work, entonces sí, asume uno ahí pues, de que no es como algo ligado a los encuentros sincrónicos, sino que es un trabajo consciente, premeditado y de autonomía, o sea, no está propiamente conectado con los encuentros mediados por el docente, sino que ya eso es mi trabajo en casa. Sí. Eso unido a que son ellos los que se están calificando primero, ¿cierto? Entonces ellos van desarrollando también, esperaríamos, un compromiso, ¿cierto? En esto de que, bueno, yo, ¿para qué me voy a decir mentiras? Y además ahí está la evidencia de si lo hice o no lo pude hacer, por una parte, ¿cierto? Pero Sí. además aprender, bueno, estamos hablando de qué es que hay que hacer más allá de lo que simplemente se hace en la clase. Bueno, esto como para decir que los constructos que se evalúan a veces son muchos, ¿cierto? Uno puede incluir la puntualidad, bueno, hay muchas cosas, ¿cierto? Pero siempre en las rúbricas hay que tener claro qué es lo que uno está evaluando. Y ya lo más importante en el caso nuestro, que estamos en un curso
enseñanza de lenguas extranjeras, es cuál es ese modelo de lengua y por lo tanto cuál es ese constructo que nosotros tenemos que evaluar, que implica no solamente el vocabulario y la sintaxis, sino que implica otras dimensiones también de lo que llamamos la competencia comunicativa. Sí, Eh, permítame, la dale. profesora Marta tiene una pregunta. Adelante, profe Marta. Hola. No, no tengo una pregunta. Es que Edgar preguntó algo de... Ay, ya se me fue como lo Sí, dijo Sí, exactamente. no, que el que preguntó qué descriptores representaban la autonomía. Era eso, de pronto, Marta, ¿pero es cierto? Pero ¿O el no? profe Eran no... Bueno, no lo después. dijo así, pero yo voy a decir algo. dale, Eh, dale. Adelante. como digamos, pelea, pues, entre comillas, constante con los estudiantes, con ellos se preocupan más, la verdad, pues no todos, pero muchos, la mayoría diría yo, por cumplir, para tener su punto ahí de que mi trabajo independiente. Y mi pelea, entre comillas, es insistirles a ellos que no es un portafolio, que mañana es el deadline y hoy es 2 de octubre, me suban 30 actividades. O sea, esto es un proceso. Ese es mi punto como, ay, como lo que más pues es que no quiero decir que es una pelea, porque no peleo con ellos, pero sí es el punto que yo me la paso. No es trabajar el portafolio solo para que se cumpla, que tengan, ellos solo lo que quieren ahí es la nota y ponerse bueno para tener una buena nota. Sí, Eso es como, no sé si a todos les pasa. Hay unos estudiantes que sí demuestran su trabajo semanal y uno revisa su portafolio y ahí se ve que subió en tal semana, en tal semana. Pero en general yo sí veo que ese es el aspecto que más me cuesta a mí, es que ellos entiendan que esto no es un día, no es como si fuera un trabajo final. El portafolio es mostrar un proceso. Sí, Es, es un proceso, es- exacto. Marta, sí, qué bueno lo que dijiste y te cuento que pues, yo la verdad me aburría mucho, me frustraba mucho anteriormente en el virtual por esto de que no habían algunas reglas claras. Por ejemplo, esto de la asistencia no me parecía claro. eh, y también, digamos que yo siento que con algunos ajustes que hicimos en términos de qué tanto nosotros, qué tanto los profesores eh, intervenimos en la creación, en el scaffolding de la tarea, eso para mí ha sido muy importante porque entonces yo en los encuentros, que ya son 16 encuentros y que yo les tomo la asistencia y que yo entonces eventualmente les pongo tareitas para que, por ejemplo, hablen. Bueno, ustedes van a presentar a su familia y bueno, que hayan 5 hoy, mañana la próxima otros 5 o los que alcancemos y para poder que realmente ellos vayan haciendo cosas en el camino. Pero siento que sí es un trabajo de nosotros porque la autonomía no es algo que con lo que la gente nace, sino que es algo que uno desarrolla y que los profesores tenemos un rol ahí. Entonces, este asunto de comprometerse y de ser responsable es algo que de alguna manera también tiene que ver con nuestra exigencia, pues lo que estabas diciendo es que no me entreguen toda última hora. Te cuento ahorita de una estudiante que pues nunca fue a un encuentro sincrónico y después se me entregó la tarea pues, de speaking, ¿cierto? Que evidentemente la hizo con ayuda de inteligencia artificial y aparte de eso completó las actividades en el último momentico. Lo bueno de la plataforma es que uno ve todo eso. Entonces, que le dije yo, pues por un lado, ya perdiste, es mejor que canceles porque no has venido y por otro lado es evidente que estás utilizando a traductor o inteligencia artificial, etcétera. Entonces aquí yo creo que la rúbrica está intentando, pues ya que estamos hablando de rúbrica, también está intentando conectarse con esos asuntos que, en este caso en el virtual, que parece que es más complejo, representan las evidencias de los estudiantes, ¿cierto? ¿En dónde están esas evidencias? ¿Cómo ellos deben mostrarlas, ¿cierto? Bueno, yo tenía esta otra preguntita, que no sé si alguien el que quiera puede, yo no sé si hay personas de multilingüe acá o de otros programas, y la pregunta era en su programa qué se evalúa. En el programa, pues yo sabía que iba a haber gente, de pronto había gente multilingüe, no sé, porque no conozco bien tampoco el programa, si tienen rúbricas, no tienen rúbricas. Hay algo que nosotros
no tenemos que en otro programa de pronto tienen. Si alguien quiere Sí. comentar, Bueno, yo creo, colegas, que se puede decir que en el PIFLE, por lo menos, que es lo que nos compete, lo que se evalúa como tal, se puede como resumir en un concepto, pienso yo, sería desempeño de tareas comunicativas. Pensaría yo que sí, es como allá, o sea, no es más allá que la mera sintaxis o que mera comprensión de escucha, no, o sea, es como todo de manera pues holística, nuevamente si se quiere, como orientado hacia eso, desempeñar tareas comunicativas. sí, de No sé acuerdo. si alguien tiene algo más como para complementar, David, ¿Ustedes en Edward, qué creen Lina. que somos un poco más débiles en el PIFLE, ya que estamos hablando del PIFLE? Cuando ustedes van a enseñar y luego a evaluar Sí, dentro del programa, ¿qué aspectos consideran que somos más débiles, que debemos mejorar? es una excelente pregunta. Nos invita también a la reflexión como si fuéramos en un portafolio, portafolio de Sí, teachers. Marta, sí, cuéntanos. Sebastián ya le tocó que yo ya lo he dicho, a profe Edgar no. Para mí, hablar todos el mismo idioma, no me refiero al inglés, me refiero a que hemos hecho 3 millones de capacitaciones, 8 millones de cafés. ¿Te acuerdas, Sebastián, que yo le dije a Cristian que él había hecho cafés, capuchino, Sí, latte? Y todavía recibo estudiantes que vienen de un curso anterior en el que el docente hizo el portafolio de otra manera. Y yo digo, pero es que ya esto lo hemos hablado, o sea, Edgar, ¿cuántas veces nos ha hablado esto? 800 millones de millones, o sea, sí, entonces, total, total. no, no, ese es para mí nuestro punto a mejorar, diría yo. sí. Sí, no, total. Y de hecho ya ahí quiero meter una micro cucharada en el tema, colegas, y es que yo pienso que ya hay la importancia de otra propuesta más del programa que estamos próximos a iniciar, que son los llamados CARP, las comunidades de aprendizaje, reflexión y práctica, porque de pronto lo de los cafés, o sea, son muy valiosos, pero de pronto que no permite como tanta interacción, o de pronto como no permiten un ambiente como de total tranquilidad para expresarnos y para decir cómo estamos aplicando ciertos elementos del PIFLE o no. Me explico, como es, por ejemplo, como en los cafés está quedando grabado y luego de pronto alguien dirá, no, esto luego lo va a ver Cristian, luego lo va a ver Astrid. No, en las comunidades de aprendizaje es algo como entre pares y donde podemos hablar con tranquilidad, oye, ¿usted cómo hace el taller EGAP? Pues yo le he hecho así. Si está bien hecho así o no, ¿usted cómo hace el portafolio? Yo lo hago así. Entonces, ahí pues como y dejo pues como esa pequeña primicia de que estamos próximos a iniciarlo. De hecho, espero mañana o más tardar, no, mañana en la mañana hacer la invitación porque este viernes iniciaríamos una de estas comunidades donde nos vamos a sentar a hablar entre profesores, o sea, como café, pero a manera de tertulia. Usted, oye, ¿usted cómo hace tal cosa? ¿Usted cómo percibe el assessment, entre otros? Profe Luz Marina, nos iba a comentar algo. Eh, lo que dice Marta, nosotros miramos las cosas. Yo a veces digo que yo exijo mucho en el portafolio. Yo hasta tengo mi propia carpeta y todo eso, porque a mí no me pueden entregar cualquier cosa los muchachos. Entonces yo no, yo a ellos les vea hasta el foro, aquí estoy revisando foros también. Entonces, tomo un curso para empatar ahorita que no se pueden alargar los contratos ya por el tema de la austeridad de la universidad. Y, y no entiendo lo que dice Marta, porque no voy a decir sexo ni nada. Le dicen a los estudiantes, ah, entonces negociemos no recoger portafolio. No, Pero Martica, ese usted no me ha relájate, tocado. Martica, tranquila. Ese no me ha tocado, me desmayo. No, a mí me ha tocado de todo, a mí me ha tocado de todo. Y a mí no me gusta criticar a ningún colega, a mí no me gusta, yo miro qué hago yo. Afortunadamente, como yo soy demasiado organizada, le hice un curso de un mes y medio, ellos me dijeron que parecía un curso completo. Recogí todas las notas. En un mes y medio recogí todas las notas, pues no había ninguna nota recogida. Entonces, Mm, es como yo digo, y le digo a los muchachos, a mí no me pueden decir, no, profesora, usted habla, pero usted no cumple. Yo les digo a ellos, si tienen que ser, están en una de las mejores universidades de Colombia y ustedes no pueden salir con cualquier cosa, con que esto no. Entonces, eh,
en el portafolio se ha hablado tanto, se ha hecho tanto, que yo les hago registrar a ellos ejercicios de lectura, de escucha. Yo les digo, o sea, ¿cómo estudian? Porque al comienzo me subían, Duolingo, mire, el enlace de Duolingo, eso para mí no es una evidencia. Grábame un video, grábame un audio, ¿cierto? Entonces yo empecé a organizar y yo les dejo a ellos pensar en qué actividad independiente, pero que sea oral. Y ellos han mejorado la oralidad cuando me dicen al final del curso, mejoré la oralidad porque el trabajo independiente de ellos tiene que ser oral, porque es la falencia que tenemos más grande en los presenciales y en los virtuales, la oralidad. Entonces, lo que dice Martica, o sea, hablamos, filosofamos, pero en realidad tenemos que preguntarnos, tenemos que cuestionarnos que el portafolio es un consecutivo de cómo el estudiante aprende y estudia para alcanzar este objetivo de la tarea 1 a la tarea 2. Sí, es un consecutivo. Yo eso lo tengo claro porque yo no sé por qué yo vi eso en mi pregrado hace mucho tiempo, hace más de 20 años que me gradué de la Universidad de Pamplona, y el portafolio no es algo nuevo. Entonces, es un consecutivo, es como un diario, es como un journal de cómo el estudiante lleva su registro. Entonces, que lo trabaje Marta diferente, que yo lo trabaje diferente, pero el punto es el objetivo, el portafolio. Y yo creo, Martica, y yo creo, colegas, que ahí donde está el punto, ahí donde está eso que decimos del iceberg, ¿cómo decimos? La punta del La iceberg. punta del La iceberg, punta del iceberg, sí. porque no hemos entendido para qué es un portafolio. Yo creo que Sí, muchos sí, sí, pero faltan muchos todavía. Sí. eso. Pero, Pero exacto, sí, pero lo que yo me adelante, papá. refería es eso, que sí hay estilos de, pues, teaching styles, eso es muy obvio, pero es que el PIFLE lo que busco es que no estemos cada uno por nuestro lado. Nos A eso facilita las quería llegar. Sí, cosas, sí, sí. a nosotros, al estudiante se las facilita porque es mucha información y si el estudiante es de inglés 1 entiende cómo funciona todo, llega a inglés 2 ya no se tiene que preocupar por la forma de cómo es la metodología, sino por su aprendizaje. Si esto no se iba a hacer todos unificados, no se hubieran gastado, Edgar, ¿cuántos se quedaron al Sí, programa? Años de sí, no, y a mí me meses. molesta mucho, para serle sincero, cuando un profesor llega y dice, no, es que esto no sirve, pero no dice por qué no sirve, sino simplemente es que a mí no me sirve, pues, Pero y ¿sabes por qué, yo Edgar? digo, porque, ¿Sabes por porque qué? son facilistas, pues, perdón por decir la palabra, no estoy nombrando a nadie tampoco, pero a veces Es uno es muy posible, sí. facilista, ¿cierto? Entonces, no somos coherentes porque estamos diciendo que el estudiante hay que ponerlo en el centro del aprendizaje, y eso es lo que estamos haciendo con esto. Y te digo Claro, una cosa, Edgar, que aquí estamos hablando coherentemente y conscientemente lo que estamos haciendo. Así sea al método tradicional de enseñar inglés, el profesor que va a enseñar enseña a esta metodología o a la fácil de los institutos de inglés o los colegios, que es que un seguimiento, que es 3 exámenes y ya. Porque yo he estado en esa metodología en otras universidades y le digo que pasa lo mismo. El que va a enseñar, el que no va a enseñar, no va a enseñar. es Así cierto. sea, así sea la metodología de Task-Based Learning, y es porque no nos damos el tiempo de decir qué estoy enseñando y cómo estoy enseñando. Y es donde decimos, yo puedo asistir a 800 capacitaciones, como dice Martica, pero si no aplico ninguna, ¿para qué me sirve tener un Sí, título? ¿Para qué me Sí, sirve tener tantas total. capacitaciones? Yo he hecho una sola sí, yo creo maestría y que y un sí, solo posgrado, pero lo hemos implementado. Entonces yo digo, es darse cuenta, ¿para qué asisto a una capacitación si yo no implemento lo que estoy aprendiendo? ¿Para qué aprendí sí, Task-Based Learning si estoy enseñando a Grammar-Based en el pasado? Y muchos profes no estamos, yo no estoy ahí, están todavía enseñando pura grammar, y si enseñan grammar no están enseñando. Entonces, Ese es un sí. mensaje hoy, ¿cierto? Si se dan cuenta, el énfasis que yo estaba haciendo en el constructo para la rúbrica, en la importancia del constructo, es justamente ese. Task-based. Tenemos que pensar, bueno, ¿en qué programa estamos? ¿Cuáles son los fundamentos teóricos de este programa? Aquí estamos hablando de un asunto comunicativo, de unas tareas auténticas. Entonces aquí tenemos que evaluar no solamente gramática y vocabulario. Bueno, yo les voy a dejar con una pregunta aquí con esto, ¿cierto? Que pienso retomar en la siguiente Sí, charla. Aquí exacto, hay, sí, más porque nos faltarían 5 minutos bien sí, para programar. simplemente Sí, los voy a dejar ahí con la pregunta, ¿cierto? Entonces,
supongamos que estamos en un programa en donde se hace proyectos. Yo no sé si les ha tocado hacer proyectos. Y el proyecto va a ser crear un libro sobre mi familia. ¿Sí? Puede ser, imagínense el programa que sea, incluso el PIFLE podría ser, pero de pronto un programa de jóvenes. Y entonces ese va a ser el proyecto. Y bueno, aquí lo que tengo escrito a mi izquierda es como las cualidades y los fundamentos que tiene el trabajo por proyecto, ¿cierto? Que es comunicativo, auténtico, que desarrolla habilidades de investigación. ¿Por qué es importante esto? Porque siempre que pensemos en lo que vamos a evaluar y cómo lo vamos a evaluar, hay que tener en cuenta cuáles son los fundamentos teóricos, ¿cierto? Porque si yo voy a dar un curso solamente de fonética, y también depende desde qué perspectiva estoy viendo la fonética, pues lo que voy a evaluar va a ser de pronto diferente a lo que yo evalúe en este curso, ¿cierto? Entonces, no estoy diciendo ni qué nivel es ni nada, simplemente lo puse así como para reflexionar. Hay 4 etapas en este proyecto que son la recolección de la información. Van a ver una primera entrega que es escribir unos perfiles de las personas que yo tenga en mi familia. Y va a haber una dedicación del libro y va a haber una presentación del libro. Esos son los momentos. Entonces mi pregunta, que la están ahí, el what y el how, es el qué y el cómo. Es más también pensada en ustedes harían rúbricas para evaluar cada una de esas partes, cuáles sí, cuáles no, y por qué, qué tipo de rúbricas que evaluarían. Eso se los dejo ahí para que eh, la próxima encuentro que Miércoles, tengamos, miércoles. le trabajemos a eso un poquito, como hacer, bueno, entonces voy a hacer la escritura del perfil. Entonces, bueno, ¿qué les voy a entregar a ellos? ¿Qué instrucciones? ¿Qué escala? Para que ellos sepan lo que yo voy a calificarles. Bueno, en la escritura de la dedicación, entonces, ¿qué? Voy a entregarles un modelo, si lleva rúbrica o no lleva rúbrica. La primera, la recolección de la información. Esa que me parece que puede llevarnos a discutir un poquito. ¿Eso necesita una rúbrica o no? Y si necesita una rúbrica, ¿qué voy a evaluar en esa rúbrica? Entonces, hasta ahí por el día de hoy. Muchas gracias por la asistencia. Me parece, yo pues, la Sí. verdad, yo disfruto mucho carretear aquí, o algunos dirán, esto ya volvió con lo mismo, pero no importa. No, no, Gracias, Eh, esto es muy Edgar. importante, colega, Si lo sí. Y hacemos bueno, un cuéntame. millón y no Sí. les queda claro, Edgar, toca hablar 1.000.001, pues. sí, toca, A eso toca. quería como hacer como el cierre, profe Marta. Yo Pero espero mira, que, Sebastián aspiro está de que, aquí, mira, cuéntame. estamos sembrando con Sebastián, Martica. Sí. Espero que para los colegas que próximamente verán esta grabación en diferido, pues como invitarlos como a esa reflexión, ¿cierto? Yo creo que lo que se puede concluir de este cierre fue poner como en un balance entre la libertad de cátedra versus como una estandarización, si se quiere, en cuanto a los lineamientos del PIFLE, ¿no? Yo creo que eso es como la gran filosofía o la gran enseñanza, que es que no es que tengamos que ser como fundamentalistas, digamos, totalmente textuales con 100%, pero tampoco desviarnos hasta tal punto que un estudiante se la pase entre los 5 niveles PIFLE desorientadísimo en cuanto a metodologías y no enfocado en el proceso de enseñanza, de aprendizaje de la segunda lengua, como nos dijo la profesora Marta, ¿cierto? Para todos. Entonces, el próximo miércoles, 4 de la tarde, sería la segunda ronda de este café con el profe Edgar nuevamente, con un tema crucial que se conecta con esto, que es ya la adaptación de rúbricas. Hoy fue principios fundamentales de las rúbricas, próximo encuentro será adaptación de rúbricas. Entonces, para todos, muchas gracias por los comentarios, por la participación y nos veremos la próxima semana en el siguiente café. Chao. Sebas, Gracias. muchas Gracias a gracias. todos. Profe Edgar, Chao. Chao, gracias. chao. Chao. A Chao, ustedes, Sebastián. muchísimas gracias. Abrazo.